Eso inició cuando fue detenido a primeras horas de la madrugada del día jueves y viernes en el huerto de los Olivos. Pero el viernes él fue crucificado a las 12 del día. Y a las 3 de la tarde, posiblemente Jesús falleció. 3 horas de agonía. Estas son las conclusiones de algunos expertos en base a datos de las Sagradas Escrituras y otras fuentes consultadas de lo que pudo haberle pasado al llamado Hijo de Dios un día como hoy. Por documentos históricos, tanto de escritos cristianos, paganos, y por los hallazgos arqueológicos de crucificados en Palestina, que era como una práctica, es razonable pensar entonces que primero clavaran los 2 brazos al tablero horizontal que cargó durante el camino al Calvario, con los brazos estirados, pero no en forma tirante. Las muñecas, no la palma de la mano, eran clavadas al patíbulo, o sea que el reo era sujetado y clavado por sus muñecas, donde lógicamente los clavos rompían huesos, cartílagos, venas, capilares, entre otros. Jesús estuvo allí jadeante durante 3 horas. Para poder respirar se alzaba con sus pies, clavado también en la cruz, y luego, por no soportar el peso de su cuerpo, se dejaba caer. Y en esa agonía Jesús, sus pulmones se presionaban, presentaba mucha arritmia cardíaca, cerramiento de la pulsación del corazón, algo desesperante, algo terrible, algo que no merece otra cosa que levantar las manos y decirle: Padre, gracias porque lo hiciste por mí. Decirle al Señor en esta noche: Padre, ayúdame a apreciar la muerte que tú tuviste en la cruz del Calvario. No sé por qué hay tantos cristianos malagradecidos, hermano, en la vida, que por cualquier cosa niegan a Jesús, cualquier cosa se apartan del Señor, le ponen más importancia a las cosas del mundo, a las cosas de la vida, andan por ahí tratando de abandonarme hoy. Ya no quiero ser más cristiano, la vida cristiana es peor que la del mundo, y expresiones como esa. Yo he oído a gente decir: tengo más amigos en el mundo que en la iglesia. Yo no entiendo esa clase de cristiano, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nuestro reino no es de este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo un cristiano puede abandonar tan grande sacrificio? Es que no entendemos a veces. Mire, cuando Dios crea al hombre, siempre el propósito de Dios fue mantener una comunión permanente con Él. La Biblia dice que Dios iba todos los días al huerto de Edén y hablaba con Adán y con Eva. Por eso es que el día que Él regresa, cuando ya Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se habían escondido. No querían hablar con Jesús. Miren lo que dice Efesios: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugar celestial en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, sin odio, sin rencores, sin ira, sin nada que manchara el corazón. Cuando uno aprende a apreciar el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, no hay otra cosa que hacer sino vivir una vida agradable delante del Señor. Y yo sé que de pronto al decir esto, usted se siente incómodo, se siente mal, pero es que se trata ya de tomar decisiones radicales. A Dios no podemos andarle sacando la vuelta, como se dice. A Dios no podemos andar abandonándolo por las cosas del mundo. Mira, cuando un hombre y una mujer, o un hombre no aprende a apreciar a la esposa,
que Dios le dio, esa mujer que le ha aguantado, esa mujer que ha soportado, que le ha parido hijos, esa mujer que ha estado siempre con él y no aprende a apreciar. A sí mismo comparo yo, hermano, a Cristo con el cristiano. Cuando el cristiano no lee la Biblia y no analiza y no se detiene y no se pone un poquito, hay cristianos que son bien peleones para todo, pero no pelean para su salvación. Ponen más atención en lo que le hacen, en lo que hablan de él, en la murmura, en el señalamiento. Bueno, cuando tú miras a la cruz del Calvario y tú ves a un hombre que no tenía por qué estar ahí, y lo ves como dice el apóstol, el profeta Isaías, desfigurado su rostro, hermano, que lo golpearon, que le rompieron, hermano, las vestiduras, que lo avergonzaron. Cuando usted aprende a ver a Cristo así y usted se mira que usted debía estar ahí, usted empieza a amar la cruz del Calvario, empieza a amar la vida cristiana, empieza a amar al Cordero de Dios, empieza a amar al Hijo de Dios, y a ti ya no te interesa el mundo, porque el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Lo quiero decirte esta noche, usted que está aquí, usted no tiene el derecho, no le asiste el derecho de poner a Dios por debajo de su vida. Porque cuando uno viene a Cristo y uno le entrega la vida, uno se hace esclavo de Cristo. Y el esclavo no tiene derecho a decidir. El esclavo no tiene derecho a hablar. El esclavo tiene derecho a obedecer. Y después de alabarlo con el palabra. Si no, no lo alabe. La alabanza no es para mí. El aplauso no es para mí, es el Señor. Mire, la vida cristiana no es fácil. Y perdónenme que voy a ser tan duro con él, pero la vida cristiana no es para cobardes. ¿Cómo se define cobardía? A ver, ¿qué entiende usted por cobarde o cobardía? Cobarde es el que no es valiente, Gabún. No hablemos de ello. La Biblia dice: el cielo sufre violencia y solo los, ¿qué dice? ¿Violentos o valientes? A ver, ¿qué dice? ¿Violentos o valientes? ¿Ah? Capítulo 11 de Mateo, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos no hay valientes, violentos. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? Los que no le tienen miedo a nada. Porque los valientes a veces en el buen panameño se chorrean, se rajan en el buen mexicano. Yo me paro ahí, me paro como Jacob, le digo al ángel: si no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y peleó Jacob y luchó Jacob hasta que vino el alba, y el ángel le dijo: también pues coge tu bendición, y lo bendigo. Y hermano lo agarró por aquí, por la cintura, y la Biblia dice que nunca más, hermano, Jacob volvió a caminar igual. ¿Por qué? Porque el que lucha con Dios y vence nunca será el mismo, nunca será igual, nunca será el mismo. En la cruz del Calvario murió Jesucristo para que tú fueras más que vencedor. La Biblia dice: el amor, habiéndolo predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados. Oh, gloria a Dios. Así que Dios, ¿qué quiere? Dios crea al hombre para tener comunión con él, pero no lo crea como un títere. Le da independencia total, lo pone en el huerto de Edén. Y si usted no lo ha visto así, se lo voy a explicar. Lo coloca en el paraíso, le dio una esposa para que tuviera su familia, lo coloca como administrador y le da responsabilidades. Ahora bien,
Usted sabe que el pecado causa ruptura, causa una relación. Y Dios tuvo que apartarlo a un lado de su comunión. A un lado de su comunión. Génesis capítulo 3, 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová, oiga bien, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios saca al hombre del paraíso, lo saca de la bendición, pero el hombre lo pierde por su propia cuenta, por el pecado. Jamás Dios nos quitará lo que nos ha dado. La Biblia dice que Dios no puede maldecir a quien ha sido bendecido. A su nombre. Yo soy bendecido. No hay nada que me pueda maldecir. Aunque sea el brujo más grande de este país, si Dios no se permite, yo estaré bendecido siempre. ¿Debe entender eso también? Por esa razón, cuando Dios aparece en escena, después del pecado, ¿cómo estaba la nieve? Se habían hecho vestidos con hojas. Aquí comienza Dios a manifestar lo que quería para la iglesia. Y el Señor viene y se realiza el primer sacrificio. Mata a unos animales, y la Biblia de esos Génesis le hizo vestido de pieles. Siempre el pecado tiene que ser cubierto por sangre. Génesis 3:15 manifiesta el Señor su decisión, manifiesta el Señor su plan. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Subraya esto: y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La palabra simiente en esa frase viene del hebreo sera, que significa fruto. Y miren, fruto, semen, semilla, descendencia, estirpe, genealogía, hijo. Ahí Dios establece que Cristo vendría a redimir al mundo del pecado. Pero como Dios tiene un plan siempre, alterno, dígale que está a su lado: Dios, dígale, Dios, nadie lo agarra descuidado. Amén. Usted se puede dormir en la orilla, Dios nunca duerme, Él siempre está listo para traer solución a nuestros problemas. En otras palabras, se estaba profetizando el advenimiento de Jesucristo como el Redentor del mundo. Era una profecía de la derrota del imperio, del pecado y de la muerte. Sin embargo, debía cumplirse con el requisito supremo de Dios. Dios en este momento pondría un paliativo temporal para un acercamiento. Dios trae solución, no inmediata, sino que permite ir preparando el mundo a través de las edades, a través de los siglos, a través de la historia. Pero lo que Dios sí hace es que establece el sistema de redención. Se debía derramar sangre para el sacrificio, para que el sacrificio fuera efectivo. Cuando yo digo que puso un paliativo, yo lo estoy invalidando el sacrificio de Cristo, ni nada por el estilo. Porque si el Señor hubiera querido, inmediatamente, 9 meses después, nace Jesucristo y muere por Adán y por Eva, y ya se salvó Adán y Eva. Aquí viene lo interesante del Kairos de Dios, de lo que Dios quería hacer a través de la historia y a través de los siglos. Hoy levante su mano y le Padre, gracias por pensar en mí. Dios había determinado que hoy usted estuviera aquí en esta noche escuchando la palabra de Dios y que el sacrificio de Cristo se hiciera latente. Yo cuando leo estas cosas, y la vez pasada que leí algo en internet que
decía que los científicos habían descubierto que la Biblia se había cumplido o se estaba cumpliendo, o todo lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la Biblia. Y digo, ay, qué inteligente, yo debo dar la NASA también, porque yo sé eso hace 30 años atrás, que la Biblia es la palabra de Dios, aleluya, y que lo que está sucediendo es porque Cristo viene pronto. Eso no es nuevo para nosotros. Eso de que Cristo murió y que Él murió de un edema pulmonar y de que sufrió tanto, eso está en la palabra de Dios. Eso lo sabemos nosotros hace tiempo. Eso lo sabemos que hace 30, 40 años atrás. Hebreos 9:22 dice: y si casi todo es purificado, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por tal motivo, el sacrificio de Cristo era necesario. A Dios no se le escapó nada. Cuando hablaba a Dios por eso, Dios todo lo previó, hermano, de tal manera que según la ley Él debía cumplir todos los requisitos para que este sacrificio no tuviera objeción delante de nadie. Porque antiguamente esto era lo que mantenía al hombre cerca de Dios. ¿Qué cosa? Los sacrificios de animales y el derramamiento de sangre sería simplemente símbolo de lo que había de venir. Y Dios va preparando en la historia y los tiempos, en las dispensaciones, lo que había venido. La Biblia dice, el apóstol escribe que todo se escribió y se hizo para testimonio de nosotros hoy día. Todo lo que el Antiguo Testamento registra, la forma, cómo debía hacerlo, usted encontrará que lo que Cristo hizo era cumplimiento de lo que Dios quería que el mundo supiera. Entonces eso era lo que en aquel momento Dios, a través de Jesucristo, quería traer sanidad al mundo, pero tenía que cumplirse los requisitos. Levítico capítulo 3 dice que el cordero debía ser sin defecto. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerán, de su voluntad lo ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Oye, Deuteronomio 15:21. Y si hubiera en defecto, si fuera ciego o cojo, o hubiera en cualquier falta, no lo sacrificará a Jehová tu Dios. Pero que hablamos de Cristo. Cristo fue el cordero sin mancha. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Segundo, era necesario derramar sangre. Éxodo 30:10 dice: y sobre sus cuernos hará una expiación una vez. Yo voy rápido con esto porque de esto no hay mucho que decir. Si nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, mire cómo lo ponen en el gobierno. Ponen a un hombre con una cruz, con una corona y llenecito de sangre. Pero que si no se mató sangre, no nos mató. Y hoy la gente anda, hermano, con su cara afligida mañana, se la van a pegar. Amanecen el domingo dándole, hermano, y se olvidaron de la Semana Santa. Algunos dicen que es para olvidar las penas que nos dejó Martinelli. Y ahora la que nos está causando Varela. Mientras el hombre gobierne, va a haber problemas. Por eso es que Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Por el pecado, para expiación una vez al año, hará expiación sobre él. Por nuestras generaciones será muy santo a Jehová. Efesios dice que Cristo derramó su
su propia sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7. Por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros estábamos destinados a ir al infierno. Medite por un momento. Medite por un momento. Adán y Eva pecan. Dios los coloca en el huerto de Edén, disfrutando de toda bendición. Adán y Eva deciden dejar eso a un lado, irse tras el pecado, destruir su vida y su relación con Dios, olvidando que Dios le había dicho que el día que comían de ese árbol iban a fallecer, a perecer, a morir. Pero a Adán y Eva no le importaba. Mire, escúcheme por favor. Usted y yo sabemos que si morimos en pecado nos vamos al infierno. Usted y yo sabemos lo terrible del infierno. Pero ¿por qué usted persiste en andar mal? ¿Por qué persistimos, perdónenme, por qué persistimos en hacer el mal, en andar en pecado? ¿Por qué persistimos y vivimos una vida lejana de la realidad, sabiendo que el corazón se le puede parar a uno en cualquier momento? ¿Por qué persistimos en eso? ¿Por qué, si ya sabemos lo que va a ocurrir? Oiga bien, óigame bien. Si Cristo viene en este momento y mi vida no está bien, yo no estoy hablando de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo, de droga. Yo no estoy hablando nada más de eso. Yo estoy hablando de la mentira, que es algo tan insignificante que no lo vemos. A veces decimos, no, es que es una broma, pero es una mentira. Ahora, la Biblia dice que Cristo murió por eso, para revivirnos del pecado. Por eso es que Él dice, el cielo sufre violencia. ¿Qué tipo de violencia? La violencia diabólica. La violencia que anda detrás de nosotros para que hagamos el mal y pequemos e irnos al infierno. Pleitos, iras, contiendas. Mire, hay matrimonios que no se hablan. Vienen a la iglesia y se saludan, pero en la casa no se hablan. Y se acuestan espalda por espalda. El que amanece frío de los dos se fue al infierno. Y usted puede decir, yo estoy muy joven para morirme, joven. Yo los he visto de 2 años aquí. Yo los he visto de 10 años, yo los he visto de 12 años, de 13 años, de 17 años, y estamos jovencitos. El asunto es que no miramos hacia la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Cristo hizo, lo hizo para que entendiéramos, querido hermano, que Él llevó ese pecado a la cruz del Calvario y que lo hizo para que un día fuéramos redimidos y entráramos al reino de los cielos. Ahora, concluyo aquí. Ahora bien, cuando Dios establece este sistema de redención, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que está establecido aquí, el sistema de redención que le había dicho al pueblo de Israel para que haya redención, para que el pecado se vaya del pueblo. Hay que llevar un cordero, hay que matarlo así, la sangre se hace así, la grosura se hace así. El sacerdote, el sumo sacerdote tiene que entrar. Aquí en el altar se lava, sobre el altar del sacrificio hace aquello, el altar del sacrificio y todo lo demás. Luego pasa al lugar santísimo y entra el sumo sacerdote y ofrece el pecado, ofrece el sacrificio, lleva incienso y luego ofrece el pecado por él y por todo el mundo. Usted se imagina todos los años venir una vez aquí nada más y ofrecer pecado, ofrecer sacrificio por el pecado. ¿Usted se imagina eso? Y si en el camino de un año se muere uno,
Ahora, Dios cambia, oiga bien, Dios cambia no la forma, sino Dios cambia la figura. En el Antiguo Testamento, el Señor pone el cordero. Los judíos tenían que llevar un corderito, el sumo sacerdote lo ofrecía, la sangre se rociaba y se ofrecía perdón de pecado por el pueblo y por el sacerdote. Pero en nuestro tiempo, ya Cristo no es elevado como el cordero, sino es elevado como el sumo sacerdote. Lo eleva a ese nivel. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que no podían seguir matando corderos toda la vida. No podíamos seguir con esa tradición. Usted se imagina hoy día todo el mundo trayendo un corderito aquí, el pastor matando corderitos. El suyo, el suyo, el suyo. Esto sería una basura aquí. Esto sería un matadero de animales aquí. Hey, Dios es sabio. ¿Aló? Dios es sabio, hermano. Amén. Hay gente que piensa que Dios es tonto y anda escondiendo y diciendo cosas al oculto. Ay, que Dios no me ve aquí, que Dios no está aquí. La Biblia dice que Dios tiene sus ojos sobre los buenos y sobre los malos. El salmista escribe y dice: ¿dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, ahí está tu trono. Y la tierra es el estrado de tu pie. Y si me fuera debajo de la tierra, ahí estás tú también. Hay gente que se esconde de su líder, del pastor. Cuando le pasaron, no hay del pastor, que no lo vea. Pero Dios lo está viendo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo condenarlo ni lo puedo señalar. Pero el que te está viendo sí te puede condenar y te puede hundir muy profundo. Se dice que el sacerdote sería imputable, pero 7:23. Vamos finalizando. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, escuche bien, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo no cambia. Aleluya. En segundo lugar, Hebreos 7:25 habla de un sacerdocio intercesor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. ¿Se da cuenta por qué el mundo no te puede ofrecer nada? Porque en el mundo, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién? Santa Cachimba. ¿Quién te va a ayudar en el mundo? ¿Verdad? Pero la Biblia dice aquí en Hebreo que él sería un sacerdote perpetuo a los que a él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras yo me mantenga bajo el abrigo del Altísimo, habrá alguien que esté intercediendo en el cielo por mí. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Qué bueno que cuando me levanto en la mañana y el diablo dice: hoy te mato, hoy te vas a morir, hoy te vas a chocar, hoy te voy a enfermar, hoy te va a pasar esto, te va a pasar eso. ¿Cuántos se han levantado con esas cosas a veces en la cabeza? Sea sincero, ¿cuántos se han levantado así en la mañana y dicen: yo no voy a morir? Y se sienten tus temblores y no voy a pasar bajo una escalera, porque si no te sale mala suerte, y que si pasó un gato negro por la tela, en el nombre de Jesús. Y yo no sé qué, y andan hermanos desesperados. Pues te tengo una buena noticia en esta noche. Cada mañana que te levantas, cada día que amanece, cada hora que pasa, cada segundo que está de pie, hay alguien intercediendo por nosotros. Hay alguien que está a la diestra del Padre, santo, gloria a Dios, que está a la diestra del Padre diciendo: ese es mío, no lo toques, ese es mío, no lo toques. Yo te digo cuánto, yo te digo que va a verme. Ay, bendito sea el Señor. Por eso no me importa lo que el diablo se levante contra
el día que hizo Jehová. Por lo tanto,